Durante esta semana hemos obedecido precisamente a esa palabra que Dios nos dio, haciendo y diciendo. No sé si todos ustedes se acuerdan, la palabra se titulaba Haciendo y Diciendo, y estaba basada en el Evangelio según Mateo, capítulo 9, versículos 35 y 36. Dijimos en primer lugar que nosotros debemos andar como Jesús recorría todas las ciudades, todas las aldeas y todos los pueblos. En segundo lugar, dijimos que debemos nosotros sanar, nosotros debemos ser agentes de sanidad para una tierra que está enferma, que está en cuidados intensivos, nunca mejor dicho. Y en tercer lugar, dijimos que debemos ser compasivos. De la misma forma que Jesús veía a las multitudes como ovejas sin pastor y que las sanaba y curaba todo tipo de dolencia porque las veía como ovejas sin pastor y porque Él tenía compasión de ellas. Así pues, hoy vamos a continuar en esta preciosa porción de la palabra que son los últimos 4 versículos del Evangelio según Mateo capítulo 9. Vamos a abrir nuestras Biblias entonces allí en Mateo capítulo 9 y vamos a continuar con los 2 versículos que restan. Amén. Versículos 37 y versículos 38. Vamos a continuar con la palabra de la semana pasada. Mateo capítulo 9, capítulo 9, verso 37 y 38, que son los 2 versículos que continúan la porción de la palabra que empezamos a estudiar la semana pasada, la cual estuvimos exponiendo allí en el local antiguo. El título de la predicación de hoy es Aquí hay trabajo. Amén. Aquí hay trabajo. Vamos a leer pues entonces esos 2 versículos que nos quedan de este capítulo 9. Dice versículo 37: Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Padre, te damos muchísimas gracias por tu palabra, Dios, la cual va a ser, Señor, predicada en esta mañana. Te pido en el nombre poderoso de Jesús que uses mi vida, Dios, que tu Espíritu Santo esté sazonando, Señor, toda palabra que salga de mis labios, Dios, para que entre a lo más profundo de nuestros corazones, Señor, y haga, Señor, el efecto que tiene que hacer, como dice el profeta Isaías, porque tu palabra jamás regresa atrás vacía, sino cumple antes su propósito, Señor. Todo esto te lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vaya declaración la de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Es como un baldado de agua fría para los discípulos al escuchar estas palabras de quien era su maestro. Tremendo, porque si recordamos, los discípulos ya estaban andando con Jesús. Los discípulos ya estaban con Jesús, estaban viendo todos los milagros que Jesús hacía y ellos estaban sirviendo, estaban aprendiendo. Y ahora Jesús, después de que da este ejemplo, haciendo, recorriendo aldeas, recorriendo todas las ciudades, recorriendo todos los pueblos, enseñando, predicando el Evangelio, sanando toda dolencia y toda enfermedad, porque tenía compasión de las personas, porque las veía como ovejas sin pastor. Ahora le suelta esto a los discípulos, dice: a la verdad, la mies es mucha y los obreros son pocos. Tremendo, porque si nos ponemos a ver, entre ellos estaba Juan, estaba Pedro, estaba Marcos, estaba Mateo, muchos de ellos que dejaron su vida cotidiana, que dejaron todo atrás para seguir al Señor. Pedro y su hermano Andrés habían dejado atrás las redes, su trabajo, su oficio. Ellos eran pescadores y habían decidido seguirle, dejando a un lado la comodidad de algo que ya conocían, ¿verdad? No estoy diciendo que el trabajo de pescador sea fácil,
Lo que estoy diciendo es que cuando uno ya conoce un oficio, es más fácil para uno hacerlo, ¿verdad? Es más cómodo porque es algo que ya conozco. En el caso, por ejemplo, de Mateo, que es el evangelista que estamos estudiando, a Jesús le bastó tan solo con una palabra. Dice, la palabra de Dios dice cuando le llamó a Mateo. Al irse de allí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado a la mesa de recaudación de impuestos. Sígueme, le dijo. Mateo se levantó y le siguió. Ese ha sido el llamado más corto y más contundente y más eficaz de toda la historia del Nuevo Testamento. Una sola palabra le bastó a Jesús para que Mateo dejara atrás toda su vida. Sígueme, le dijo. Y Mateo dice que dejó lo que estaba haciendo, recaudar impuestos, se levantó y siguió a Jesús. Así que Mateo, que era recaudador de impuestos, fue capaz de seguir al Señor. Y si estos hombres de Dios no dudaron en dejar sus ocupaciones, familias, trabajos, comodidad, no dudaron en seguir al Maestro, entonces ¿por qué? Yo me hacía la pregunta, ¿por qué ahora Jesús les está diciendo que la mies es mucha, que los obreros son pocos? ¿Por qué ahora Jesús le está diciendo, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies? Así que vamos a ver 3 razones que Jesús nos enseña el por qué les dijo estas palabras que están basadas en estos 2 versículos. En primer lugar, Jesús nos enseña que hay mucho trabajo. Hay mucho trabajo. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. El Señor Jesús venía de recorrer, de enseñar, de predicar, de evangelizar, de sanar, de hacer todo cuanto estaba a su alcance. Y saben una cosa, hermanos, en muchas ocasiones no basta con que nosotros seamos seguidores de Cristo, con creer en Él sin estar dispuestos a pagar el precio que el Señor nos demanda. Los discípulos tal vez pensaban que los deberes ya estaban hechos. Ellos estaban siguiendo al Señor. Ellos habían dejado todo atrás. Habían dejado sus trabajos, su comodidad, lo que conocían. Pero Jesús les estaba demandando algo más. Jesús les estaba diciendo, no basta con lo que ya han hecho hasta ahora. Está bien que me sigan, pero los obreros son pocos. Siguen siendo pocos. Y es por ese motivo que el Señor les dice que la mies es mucha y los obreros pocos. Era necesario que supieran que debían llevar el mensaje y seguir el ejemplo que el Señor mismo les acababa de dar. Hay mucho trabajo en la obra del Señor, pero puede ser que a veces nos olvidemos que es así. Puede ser que nos olvidemos porque nosotros somos olvidadizos. Santiago dice que no seamos como aquellos oidores olvidadizos. Somos olvidadizos por naturaleza. Esto es un grave error, pues ignorar que la obra de Dios no le falta todavía por hacer es un grave error. Nosotros no podemos ignorar que aún hay trabajo, que aún debemos esforzarnos. La obra no está terminada. Nosotros estamos llamados a continuar la obra que Jesucristo mismo nos ha dejado encomendada. Y para poder realizarla, hermanos, es necesario esfuerzo. Necesitamos esforzarnos. Imagínense los discípulos allí viendo a su maestro, siguiéndolo. Recuerden lo que dijimos la semana pasada, que Jesús caminó una media de 34 kilómetros al día, que era más o menos una distancia diaria andando desde Las Palmas a vecindario. Y los discípulos están allí, están oyendo, los obreros son pocos. ¿Qué pensarían los discípulos? ¿Cómo puede ser, Señor, que tú nos estés diciendo que los obreros son pocos y aquí estamos nosotros sirviendo? Hay un programa en la 2, en TV2, que se llama Aquí hay trabajo, y que también ha servido de inspiración para el título de este mensaje, Aquí hay trabajo.
y este programa lo suelen dar por las mañanas y se dedica a ofrecer o a dar ofertas de empleo para aquellas personas que están en el paro, que están en el desempleo, y entonces salen dos presentadores, un hombre, una mujer, son una pareja, y salen diciendo, pues hay 35 ofertas de empleo en Navarra para una industria cárnica y pueden llamar y tal. Y la gente lo hace, la gente enseguida llama, mira, yo quiero apuntarme a esa oferta de empleo. La obra de Dios, hermanos, tiene trabajo para todos los oficios, para todos los oficios del mundo, hasta para el menos pensado. Por ejemplo, Dios envió hace poco a esta iglesia personas que tienen dones y talentos. Específicamente mandó una persona que sabe de fontanería. Y Dios lo ha usado con la fontanería en este local, porque se ha hecho una instalación de fontanería. Nosotros jamás lo pudiéramos haber hecho, pero Dios tuvo cuidado en ese detalle, porque Dios está en cada detalle de nuestras vidas. Y el Señor lo ha usado haciendo esos trabajos. De igual manera, para decorar, para pintar, para limpiar, para hacer todos los arreglos necesarios, y damos las gracias a Dios por esto. Pero yo quiero hacerte una pregunta. ¿Es esto lo que quiere Dios de ti? Y no solamente eso, ¿crees que para el Señor es suficiente con que pongas tus dones a su servicio? Porque los discípulos estaban siguiendo a Jesús. Los discípulos estaban allí presentes, sirviendo al Señor. Pero ahora Dios les está demandando algo más que sus talentos y algo más que su servicio. Dios en realidad les estaba pidiendo su corazón. Dios les estaba pidiendo su corazón. Dios quiere usarte en el trabajo más importante que hay a lo largo y ancho de todo el planeta Tierra. Dios quiere usarte. Dios quiere que tú seas un portavoz de las buenas nuevas de salvación. Evidentemente necesitamos instalaciones. Evidentemente necesitamos personas con dones y talentos para ponerlos al servicio del Señor. Pero hay algo más profundo y hay algo más fuerte en lo que Dios te quiere usar, y es en la predicación de su santo evangelio. Que los corazones aquí en Las Palmas sean sanados. Que aquellos que están atados, que están encadenados, sean rotas las cadenas en el nombre de Cristo Jesús. Necesitamos, como iglesia, ser agentes de sanidad. Necesitamos entregar el corazón al Señor por completo, porque Dios desea y anhela usarnos. Miren, hermanos, en segundo lugar, Jesús, teniendo en base los versículos que hemos leído, Jesús nos enseña que hay pocos obreros. Interesante que Jesús, en su condición humana, fuera capaz de enseñar a sus discípulos que necesitaba que ellos se implicaran para que la obra avanzara. Imagínense, Dios hecho hombre, con su doble naturaleza, 100% Dios, 100% humano. Esto es un misterio, porque Él no necesitaba de los discípulos. Pero Jesús, o Dios, en la condición humana, a través de Jesús, de su Hijo Jesucristo, es capaz de ser consciente y de ser honesto y transparente y decirle a la verdad: la mies es mucha, los obreros son pocos. Yo no lo puedo hacer solo, lo que está diciendo Jesús en pocas palabras. Jesús no lo puede hacer solo, necesita de su iglesia. O mejor aún, ha contado con su iglesia para que la obra avance. ¿Es así? Es así, hermanos. Y si no, ¿quién le va a predicar a la abuelita que está en una casa en silla de ruedas? Si no, va a ser a través de una hermana que la cuida, por ejemplo. ¿Verdad? Vemos, por ejemplo, en el Apocalipsis, que el Señor amonesta a varias iglesias por diferentes motivos. La iglesia de Éfeso era una iglesia que había perdido el primer amor. Muchas personas empiezan el camino del Señor con mucho entusiasmo,
con mucha alegría, con mucho amor, pero a medida que van viendo que hay que pagar un precio, ese amor va disminuyendo. Y entonces puede ser que se identifiquen con los discípulos cuando Jesús fue a la tumba y resucitó al tercer día. ¿Qué hicieron los discípulos? Los discípulos enseguida dijeron: ya se fue el maestro, volvamos a nuestro oficio anterior, volvamos a pescar, ya no está él, nosotros no tenemos nada que hacer. Es como si Dios no les hubiera comisionado nada, es como si hubieran olvidado esas palabras. A la verdad la mies es mucha y los obreros son pocos. Muchas personas empiezan el camino, hermanos, desafortunadamente, con mucho entusiasmo, pero en cuanto se dan cuenta que hay un precio que pagar, que hay que entregar nuestro corazón entero al Señor para que Él lo moldee, para que Él lo vaya formando a la forma que Él quiere, dejan el camino, vuelven atrás. Y lo peor de todo es que creen o piensan que están en lo correcto, y no es así, no es así. Necesitamos de la comunidad, necesitamos de la congregación, necesitamos de los hermanos, necesitamos de la iglesia para poder alcanzar a otros. Necesitamos hacer parte. La palabra lo dice, no son cosas que nosotros inventemos. Y esto es una exhortación, hermano, para que no vuelvan atrás. ¿Qué le pasó a la mujer de Lot? ¿No le dijo Dios: no mires atrás lo que has dejado? Y la mujer de Lot, ¿qué hizo? Miró atrás y ahí se quedó, y ahí se quedaron sus sueños. Porque saben una cosa, si nosotros somos soñadores, debemos recorrer el camino de ese sueño. Y el sueño que nosotros debemos tener es el de poder llevar a cabo y realizar la obra que Dios nos encomienda como iglesia. Yo no sé si ustedes alcanzan a imaginarse personas sedientas, hambrientas, y hablando en los dos planos, en el plano físico y en el plano espiritual. Yo no sé si se alcanzan a imaginar personas con este tipo de carencias cruzando por esa puerta. Yo me los imagino. Yo me imagino personas a las cuales les vamos a poder dar de comer físicamente, pero espiritualmente, porque Dios anhela alcanzarlos. Pero si nosotros no estamos dispuestos, ¿quién le va a dar? Dice el Antiguo Testamento, allí en Isaías: ¿a quién enviaré? Isaías le responde al Señor: heme aquí, Señor, envíame a mí. Nosotros debemos tener ese tipo de actitud. La iglesia de Pérgamo era una iglesia mundana, era una iglesia donde se admitían todo tipo de pecado. Y al ser una iglesia con todo tipo de pecado, pues así mismo estaba de corrompida, espiritualmente hablando. Podían aparentar ser muy buena iglesia, pero había mucho pecado por detrás. La iglesia de Tiatira se había paganizado, adoraban a todo tipo de dioses. La iglesia de Sardis era una iglesia muerta. La iglesia de la Odisea era la tibia. Dice la palabra de Dios: el Señor a los tibios los va a vomitar. Y nos da ejemplo con estas 7 iglesias. Y fíjense, de estas 7 iglesias, tan solo 2 iglesias son alabadas por Dios. La iglesia de Filadelfia, porque era la iglesia misionera, y la iglesia de Esmirna, porque era la iglesia perseguida. Interesante, ¿verdad? ¿Qué sería lo que estaban haciendo diferente estas 2 iglesias para ser mencionadas como que tenían sus deberes hechos? En efecto, la misma tarea que Jesús les estaba pidiendo a sus discípulos y que Jesús mismo enseñó con su ejemplo: el de ir y predicar, es decir, hacer la misión de enviar misioneros y ser perseguido por esa causa. De eso trata el Evangelio. Si nosotros vamos a compartir la buena noticia, estaremos haciendo la misión, estaremos haciendo la tarea de misioneros. Y en cuanto hacemos esa tarea, no dudes, no lo dudes, vas a ser perseguido.
Y la persecución viene de todo tipo de formas. Se van a burlar de ti en tu instituto, te van a tratar de loco, te van a catalogar de un montón de cosas, porque es así. Pero qué interesante que en la palabra de Dios vemos en el Apocalipsis que de estas 7 iglesias tan solo 2 habían hecho los deberes. Una iglesia que era misionera, que se dedicaba a enviar misioneros, y otra iglesia que era perseguida a causa de predicar el Evangelio. Que el Señor nos ayude a hacer ese tipo de iglesia, a hacer la iglesia que lleva a cabo la misión de Dios allí fuera, cueste lo que cueste, aunque se rían de nosotros, aunque se burlen de nosotros. Jesucristo ya venció, y eso tiene que ser nuestra tranquilidad, nuestra paz. Mucho me temo que podemos estar omitiendo que no se trata tan solo de ser cristianos, no se trata tan solo de ser creyentes. Es necesario hacer la obra para poder llegar a ser obreros. Y eso tan solo se consigue cuando podamos ver y sentir como el Señor lo hace. Cuando no seamos ajenos al dolor de los que sufren, cuando no seamos ajenos a aquellas personas que lo están pasando realmente mal. Tantas personas necesitando una palabra de ánimo hoy en día, y nosotros como iglesia estamos llamados a ser portavoces, a ser voceros, a ser esos profetas del siglo XXI que sean capaces de llevar una palabra de aliento, de vida, de esperanza, para que aquel que esté caído pueda ser levantado en el nombre de Cristo Jesús. Nosotros somos la iglesia de Jesucristo, y el Señor nos ha dado poder y autoridad, y las puertas del Hades no van a prevalecer en contra de su bendita iglesia, hermanos. No. Tenemos que tomar autoridad en el nombre de Cristo Jesús. Es aquí en donde pueden surgir los problemas, pues en ocasiones el creyente tiene una visión de la misión reducida, escueta, efímera, y no alcanza a contemplar la magnitud de lo que quiere hacer Dios por medio de su iglesia. No basta con que creamos en Dios, no basta con que pensemos que somos seguidores de Cristo, no basta. Necesitamos llegar a ser sus obreros, a llevar a cabo la misión de su iglesia aquí en la tierra. Deberíamos anhelar ser la iglesia misionera y perseguida que es descrita con las iglesias de Filadelfia y Esmirna, iglesias en donde no me cabe duda alguna habían obreros fieles, dispuestos a pagar el precio, llenos del Espíritu Santo, para llevar las buenas nuevas de salvación a un mundo perdido que no quería escuchar el mensaje de esperanza que Dios había dado. Que el Señor nos ayude. Según los últimos censos a nivel mundial, se calcula, esto es un dato aproximado, que en la tierra, oiga bien, hay 7.761 millones de habitantes. 7.761 millones de habitantes. Solamente en China hay más de 1.500, en la India hay más de 1.300. Imagínense, a lo largo y ancho del planeta Tierra, 7.761 personas. Ahora nosotros podemos entender por qué el mensaje de Jesús es pertinente para nuestros días. Porque aquella palabra que le dijo a sus discípulos, los obreros, la mies es mucha, los obreros son pocos, se hace efectiva también para nuestro tiempo. Hay muchas personas por alcanzar. Y te voy a decir una cosa, querido hermano y hermana. Hay un propósito en tu vida. Y el propósito, aparte de que seas seguidor de Cristo, es que tú lleves a cabo la obra de Cristo, la obra que Jesús encomendó a sus discípulos y a su iglesia. Debemos como iglesia anhelar alcanzar almas para Cristo. Ese tiene que ser nuestro anhelo interior, ese tiene que ser nuestro deseo. Si no lo tenemos, algo falla, y debemos nosotros examinarnos
y mirar qué está pasando y preguntarle al Señor y descubrirnos delante de Dios, desnudar nuestro corazón y decirle: Señor, estoy fallando en algo, necesito que me ayude, Dios. Porque tal vez tienes familia en tu misma casa o cerca o en tu país a la cual le puedes compartir tu fe y no lo estás haciendo. Y necesitamos hacerlo para que cuando estemos delante del trono del Señor, Él pueda decirnos: buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. En lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Gloria a Dios. De eso se trata. Es de eso de lo que se trata el Evangelio, no hay más. No hay otra cosa. Y el Señor bendice. Ahora nosotros nos damos cuenta que hay mucho trabajo. Ahora podemos ver la dimensión de la gran comisión que la iglesia de Jesucristo tiene. Por ello, queridos hermanos, no debemos conformarnos con lo que ya el Señor ha hecho hasta aquí con nosotros. No, nos negamos rotundamente en el nombre de Jesús a conformarnos con lo que Dios ya ha hecho con el centro familiar cristiano. Vamos a por más, vamos a seguir avanzando en el nombre de Jesús y siempre para la gloria y la honra de Dios, porque Él es digno de toda alabanza, Él es digno de toda gloria y a Él queremos agradar. Pero como los misterios de Dios, Él decidió que la forma de hacerlo era a través de su iglesia. Y nosotros somos esa iglesia. Por cierto, una iglesia imperfecta delante de un Dios perfecto. Qué tremendo, ¿verdad? Y Dios nos va a ir perfeccionando hasta la eternidad. Hazte esta pregunta: ¿cuántas personas puedes alcanzar con el mensaje de salvación en un día? Decía Moody que él no se acostaba tranquilo ni en paz hasta que no hubiese compartido el Evangelio por lo menos a una persona al día. Y en una ocasión dice que se fue para su casa, estaba lloviendo y se le había olvidado compartir el Evangelio. Y dice: Señor, era un compromiso que él tenía personal con Dios, porque nosotros podemos hacer compromisos con Dios, ¿verdad? Y él dijo: Señor, se me ha olvidado compartir tu santo Evangelio, pero está lloviendo, ¿a quién voy a encontrar en la calle ahora para compartirle? Digo: da igual, voy a salir, Señor, y a lo mejor tú pones a alguien. Efectivamente salió a la calle lloviendo y al lado de un semáforo, al lado de una farola, había un hombre. Y cuenta la historia que Moody se acercó y pudo compartir el Evangelio a esta persona, y aquella persona entregó en ese mismo instante su vida al Señor. En ese mismo instante. ¿Y todo por qué? Por una persona que estuvo dispuesto a pagar el precio. ¿Cuántos estarían dispuestos a salir en una tarde de lluvia a compartir la palabra con alguien que lo necesita? Son este tipo de ejemplos y de preguntas y de cuestiones que debemos nosotros hacernos y meditar para que podamos ser examinados por medio del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Cuántas personas podemos alcanzar con el mensaje de salvación en un día, en una semana, en un mes, en un año? ¿Por cuántas personas estás orando para que Dios las alcance? Debemos orar. Pedirle al Señor: Señor, que entregue su vida, porque ciertamente como vamos camino al precipicio, y lo vemos y lo sabemos, y en muchas ocasiones nos tenemos cerca y nos quedamos mudos. No, Dios nos ha dado estos labios, esta lengua, esta boca para hablar de las maravillas que el Señor hace. Vamos a proclamar el Evangelio, hermano. Vamos a decir a las personas que hay un Cristo que vive. Como decía el salmista, nuestro Redentor vive. Manos a la obra, hermanos. La mies es mucha, los obreros son pocos. Anhela más que tu propia vida compartir el santo Evangelio del Señor Jesucristo. Anhélalo.
Hermano, Dios no es deudor de nadie. Y en cuanto tú te ocupas de las cosas de Dios, Dios se va a ocupar de las tuyas. Amén. Gloria a Dios. Es así. Dios se ocupa de nuestras cosas. Y lo hemos visto durante todo este tiempo que hemos estado como iglesia, Centro Familiar Cristiano. Hemos visto abundantes testimonios de cómo el Señor se ha ido ocupando de diferentes situaciones que veíamos tal vez perdidas ya. Y Dios lo ha ido haciendo, ha ido prosperando, ha ido dando trabajo, que si piso, que si un montón de sanidades, un montón de cosas. ¿No deberíamos nosotros estar agradecidos con el Señor? Y entregar nuestro corazón, cuerpo, alma y espíritu, como dice su palabra. Así que, en tercer lugar, Jesús nos enseña también que hay que orar. Dice el versículo 38: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y me encanta Jesús. A mí me fascina nuestro Señor Jesús. Su forma de hablar, su forma de expresarse, su contundencia, su transparencia, su honestidad. No va con titubeo, ni con rodeo, ni que, ay, pobrecito, con panito de agua tibia. No, el Señor es directo y es concreto. Y fíjense lo que nos enseña este versículo que acabamos de leer. En primer lugar, nos enseña que debemos rogar. Y cuando uno ruega es porque realmente algo le importa, ¿verdad? Anoche estábamos aquí, para allá, para acá, no sé qué, haciendo cosas. Llegó la mala noticia de la madre de Yavi. Estaba muy mal, estaba grave, que se le había llevado al hospital de urgencia. Y enseguida dijimos, hay que orar. Cuando uno ruega a Dios es porque algo le importa. Yo te pregunto, ¿te importa lo que a Dios le importa? Porque en muchas ocasiones nuestros intereses y nuestras motivaciones son mucho más egoístas de lo que nosotros pensamos. Porque en cuanto a mí no me importa lo que a Dios no le importa, lo que me importa es única y exclusivamente lo que a mí me interesa. ¿Qué quiero decir con esto? Porque parece un caballero, ¿verdad? Que si yo no amo lo que Dios ama, que si yo no estoy haciendo la obra por la cual Dios me ha encomendado, entonces yo estoy haciendo o me estoy acercando a Dios por un interés personal, por una necesidad personal, porque me falta empleo, porque necesito que Dios me sane, porque mis hijos están peleados, porque me van a quitar la casa, porque esto por otro. Y me acerco a Dios única y exclusivamente por eso. Y no está mal, porque Dios te va a recibir y me va a recibir por nuestras necesidades. Todos tenemos necesidades, pero esa necesidad tiene que a la larga convertirse en algo secundario. Como dice la palabra de Dios, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a ser añadido. Todo lo demás. ¿Y todo lo demás qué es? Pues nuestros intereses personales, nuestro trabajo, nuestras cosas. Dios sobreabunda, Dios bendice. Pero nosotros debemos ocuparnos de su obra. Si no lo hacemos, hermano, estamos apuntando en el blanco equivocado. El problema es que, como con la naturaleza que tenemos pecaminosa y como somos egoístas y tendemos a tener intereses personales, el problema es que muchas veces creamos una barrera entre Dios y nosotros. Y Dios quiere que esa barrera se rompa para que nosotros podamos ver desde una perspectiva y desde un plano más amplio lo que Él quiere hacer con nosotros y con nuestra vida. El Señor desea usarte. Ese es el anhelo de Dios. Y Él desea usarte en el buen sentido de la palabra, para que la obra y el reino de Dios sea extendido en esta tierra.
En segundo lugar, este versículo nos enseña que el dueño de la mies es Él. La obra es de Él, la iglesia es de Él, este sitio es de Él. Esto no es ni del líder ni del pastor, no, esto es de Él. Y es para llevar a cabo la obra de Él. Eso lo tenemos que tener también claro. Nosotros servimos, nosotros ministramos, pero la obra es del Señor. Lo tenemos que tener muy claro. Desafortunadamente, ha habido una temporada, ha habido un tiempo donde en algunas iglesias la iglesia parecía que el dueño era el pastor, pues no es así. No, porque la obra es de Dios. Y nosotros estamos sirviendo en su obra, porque es de Él. Esto lo tenemos que tener claro, la obra es de Él. Y por cuanto es de Él, nosotros trabajamos para Él. No solamente los pastores, sino todos los miembros de la iglesia, en un común objetivo, que es el que otras personas puedan escuchar de su gran amor, su gran compasión. En tercer lugar, este versículo nos enseña que es Él quien va a enviar a las personas para hacer la obra. Es el Señor quien se va a encargar de comisionar, de capacitar y de usar a todo aquel que esté dispuesto a hacer su obra, que esté dispuesto a que su nombre esté en la lista de los obreros fieles del Señor. No sé si conocen a este hombre, Nicky. Él es australiano, le faltan los dos brazos y las dos piernas. Sus padres son pastores y claro, cuando llegó la noticia de que iban a ser su hijo sin extremidades, eso fue un palo tremendo para ellos. Este chico vivió cuando pequeño, vivió pues sus crisis normal. Me faltan las manos, me faltan las piernas, todos los niños corren, todos los niños juegan con sus manos, a los carritos, juegan con la pelota y yo no puedo. Pero ¿saben una cosa? Él entendió que había un propósito en su vida para la obra del Señor. Y hoy en día alcanza a miles de personas por medio de su testimonio. Le faltan brazos, le faltan piernas, pero Él ha entregado todo su corazón al Señor. Y Dios lo usa. ¿Cuánto menos nosotros deberíamos hacer, verdad? ¿Cuánto más no deberíamos hacer nosotros? Es evidente que para llevar a cabo la obra del Señor debemos trabajar. Recuerden el título de la predicación. Aquí hay trabajo. Aquí hay trabajo. Aquí hay trabajo para una persona que limpie. Aquí hay trabajo para una persona que sea electricista. Aquí hay trabajo para una persona que trabaje en la hostelería. Aquí hay trabajo para los camioneros. Aquí hay trabajo para los choferes. Aquí hay trabajo para el dentista, para el médico, para el arquitecto, para el ingeniero. Aquí hay trabajo para la persona que está interna toda la semana cuidando a un abuelito. ¿Por qué? Porque es allí en medio de tu trabajo donde Dios te va a usar. Es allí. Hay trabajo para los que están en el instituto, los que van a entrar a hacer la formación profesional, los que aspiran a hacer una carrera. Hay trabajo. Hay trabajo. Interesante, ¿verdad? Dios no hace excepción de personas. Él acepta a todos y le dice: hay un propósito para ti, hay trabajo para todos. ¿Y qué hacemos nosotros cuando tenemos un trabajo y no podemos hacerlo sin ayuda de otra persona? ¿No es verdad que le pedimos al jefe que nos mande un compañero para ayudarnos? ¿Sí o no? Por ejemplo, si yo necesito abrir esa ventana y usar a lo mejor alguna herramienta, pues traigo una escalera y le pido a alguien, puede ser a Juanes o a Alex o a John Mario: mira, hazme un favor, aguántame la herramienta porque estoy aquí con un destornillador, y la persona está ahí ayudando, ¿verdad? Entonces, si tenemos que subir a una escalera y necesitamos que alguien nos vaya pasando esas herramientas, el compañero viene y nos las da. Y así poco a poco se va haciendo el trabajo.
Como iglesia, nosotros no debemos pensar que el trabajo lo podemos llevar a cabo solos. Eso es un error. Eso es un grave error. Ese es el peor error que el diablo ha metido en la mente de muchas personas que son creyentes, que creen en Dios, pero que piensan que están haciendo la obra de Dios apartados y solos como llaneros solitarios. Necesitamos de la congregación. Necesitamos los unos de los otros. No podemos vivir tal engaño que hacer la obra de Dios solos. Y los hay. Hay gente por ahí en la calle que dice, no, yo hago la obra de Dios, yo evangelizo, yo tal, ¿te congregan? No, entonces que todo lo que dices es se viene al suelo. Se viene al suelo, es así. Se viene al suelo. Porque es un mandato de Dios. No, yo hablo de Dios, no conoces a Dios. No lo has conocido, no se ha revelado todavía en ti. No has visto la luz todavía en tu interior. Porque Jesucristo no va a venir por ti solo allá afuera, Él va a venir por una iglesia sin mancha. Él va a venir por su iglesia. Necesitamos ser iglesia, hermanos. Y esto es un área que el Señor viene inquietando hace tiempo. Necesitamos ser iglesia. Mientras nosotros no seamos iglesia y no nos sintamos parte de la iglesia del Señor, estamos caminando en dirección contraria. Estamos pecando, en pocas palabras. Estamos desobedeciendo. Necesitamos sentirnos parte de la congregación, sentirnos parte de la iglesia local donde Dios nos ha plantado para poder desarrollar los dones y talentos que Dios quiere que desarrollemos, pero específicamente para que podamos llevar a cabo su obra, hablar la buena noticia a aquellos que lo necesitan. ¿Saben una cosa? Necesitamos compañeros, lo necesitamos, y Dios es tan sabio y Dios es tan bueno que dice nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 14 del Evangelio de Juan que Él no nos iba a dejar solos. Jesús murió y al tercer día resucitó. Ascendió a los cielos y sus discípulos se quedaron mirando. Pero antes de ascender a los cielos, el Señor les dio una promesa. Y la promesa fue que dejaría al Espíritu Santo, a otro igual en condiciones que Él, para que nos ayudara, a nuestro ayudador, al Consolador. Y dice la palabra de Dios que el Espíritu de Dios pondrá en nosotros palabras para hablar a aquellos que lo necesitan. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, es nuestro compañero, es el Consolador, es el ayudador. Él siente, y en muchas ocasiones lo entristecemos por nuestra conducta, por nuestros actos, por nuestros hechos, por nuestro mal testimonio. Porque a lo mejor decimos, sí, yo soy cristiano, yo voy a una iglesia, yo sirvo a Dios y tal, pero a lo mejor allí fuera, donde nadie te ve, como dice aquella canción, cuando nadie me ve, puedo ser o no ser. Allí donde nadie me ve, a lo mejor no soy. A lo mejor dejo de ser. Necesitamos ser cristianos verdaderos. Verdaderos. Dispuestos a pagar el precio, dispuestos a ser perseguidos, dispuestos de todo corazón. El Espíritu Santo de Dios es inteligente. El Espíritu Santo de Dios tiene sentimientos. El Espíritu Santo de Dios nos guía. El Espíritu Santo de Dios nos redarguye. El Espíritu Santo de Dios examina nuestro interior y nos dice en qué estamos fallando. El Espíritu Santo de Dios hace que Cristo viva en mí. El Espíritu Santo de Dios forma a Jesús, forma el carácter de nuestro Señor en nuestras vidas.
El Espíritu Santo de Dios aclara mis ideas, aclara mis pensamientos. El Espíritu Santo de Dios me convence del pecado cuando estoy pecando. El Espíritu Santo de Dios susurra a mi oído y me dice qué camino debo tomar. El Espíritu Santo de Dios es la promesa que dejó Jesús para sus hijos. Debemos anhelar el Espíritu Santo en nuestras vidas. Estaba leyendo un libro en una ocasión y una frase que marcó mi vida y que yo dije, wow, cuánta razón tiene. Y decía algo así como esto, parafraseando, porque no recuerdo literalmente lo que decía, pero parafraseando era algo así como un toque del Espíritu Santo te ahorrará un año de buena programación, de buena exposición de la palabra, de muchas actividades en la iglesia. Un toque del Espíritu Santo lo necesitamos. Un toque. Eso lo cambia todo. Eso lo cambiaría todo. Un toque del Espíritu Santo. Porque podemos hacer cosas muy bonitas y gloria a Dios, ¿verdad? Porque eso es bonito. De los demás hay armonía y allí el Señor envía bendición y vida eterna. Pero necesitamos un toque del Espíritu Santo para poder llevar a cabo la obra de Dios. En estos días, cuando hay tanta gente necesitando la vida. Tal vez te preguntes en esta mañana, ¿cómo puedo ser yo un obrero de Dios? Lo primero que debes hacer es arrepentirte de tus pecados. Eso es lo primero. Seas creyente o no seas creyente. Si tú quieres servir en la obra de Dios, tienes que arrepentirte de tus pecados. Si tú aún no lo has hecho, hoy es un buen día. Hoy puedes pedirle a Dios que perdone tus pecados, que te limpie, que te aclare, que quite lo que estorba, porque hay muchas cosas que estorban. Muchísimas cosas, hermanos. No se imaginan cuántas cosas hay que estorbar en nuestro corazón para que nosotros no seamos útiles. Y eso el enemigo lo sabe y nos bombardea, nos envía dardos a nuestra mente y nos entretiene y nos distrae. Necesitamos al Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Un solo toque bastaría. Hoy puedes pedirle a Dios que te perdone. Si no le conoces aún al Señor y si aún no has entregado tu vida a Dios, hoy es un buen día para hacerlo. Hoy puedes aceptarle en tu corazón y pedirle al Señor que sea el Señor de tu vida, hacerlo Señor de tu vida. ¿Saben una cosa? La palabra en el griego para Señor es Kyrios. Y en aquel entonces, en el Imperio Romano, había un señor llamado el César. El César era el que gobernaba todo el Imperio Romano y él era el Señor. A él tenían que rendirle tributo, nunca mejor dicho. Y en una ocasión a Jesús le preguntaron acerca de los impuestos, acerca de a quién debían rendirle tributo. Y Jesús dijo: dad al César lo que es del César. Nosotros debemos darle a este mundo lo que es de este mundo y debemos darle a Dios lo que es de Dios. Y de Dios es tu vida, y tu vida en cuerpo, alma y espíritu. Y la palabra Kyrios, que es Señor en el griego, no la resistía al César, no la resistía al Imperio Romano, porque Kyrios es Señor por encima de aquel César, de aquel hombre que era el Dios de ese tiempo, de ese imperio. Cuando se referían los discípulos a Jesús, lo hacían como Kyrios. Así que nosotros tenemos un Señor que es Señor de señores, Rey de reyes. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar, hermanos. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra.
Hemos visto tres aspectos más que nuestro Señor Jesucristo nos enseña a través de estos pasajes preciosos. En primer lugar, que hay mucho trabajo. En segundo lugar, que hay pocos obreros. Porque, por ejemplo, aquí vemos que 20 personas, por ejemplo, podemos alcanzar 100. Pero cuando seamos 100, alcanzaremos 1000. Pero si somos 7.600 millones en la tierra, ¿cuándo llegaremos a ser los obreros suficientes para alcanzar tantas personas? Para que puedan conocer al Señor. En tercer lugar, hermanos, hemos dicho que hay que orar. Hay que orar en primer lugar porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Hay que orar en segundo lugar porque la obra del Señor te pertenece a Él. Él es el dueño del oro y la plata. Él te creó a ti y me creó a mí. Y eso lo convierte en nuestro dueño. Él es nuestro dueño. Él es nuestro amo, Él es nuestro Señor. Y en tercer lugar, hay que orar porque Dios mismo se va a encargar de enviar las personas a su mies, de enviar los obreros a su mies, de enviar a aquellos hijos de Dios que estén dispuestos a pagar el precio. Porque no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Tremendo, ¿verdad? Me encanta Jesús. Y me gustaría que oremos ahora en esa dirección, que podamos desnudar nuestro corazón delante de Dios y decirle: Señor, hemos escuchado tu palabra y tal vez tengamos que arrepentirnos de nuestros pecados y decirle: Señor, entregamos nuestra vida, quiero reconciliarme contigo, quiero que me ayudes, quiero realmente llevar a cabo tu obra. Y es muy sencillo llevarlo. Allí, en el lugar donde te mueves, en tu entorno, lo puedes hacer perfectamente, sin ningún tipo de problema. Es sencillo, ¿verdad? No debemos sentir vergüenza de hablar del amor de Cristo, hermanos.